Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Prepárense, porque hoy vamos a explorar un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Jesucristo. Y no vamos a hablar de religión. No. Vamos a descubrir quién era Jesús desde una perspectiva histórica, Ajá. usando un texto que se basa en escrituras, tanto antiguas como modernas. Interesante. ¿Se imaginan un viaje desde los concilios celestiales hasta su impacto en la historia? ¡Wow! Eso es lo que vamos a hacer Me hoy. encanta. Lo fascinante de este texto es que presenta a Jesús no solo como figura central del cristianismo, sino como una fuerza presente incluso antes de la creación del mundo. Increíble. Imagínense, un actor clave en la formación de la humanidad y su destino. Es increíble. ¿Qué tipo de información encontraremos en este texto? Suena que nos espera una aventura alucinante. Prepárense para una visión amplia de Jesucristo. El texto habla de su preexistencia, su papel como Jehová, ¡Qué horror! el Dios del Antiguo Testamento. ¡Oh, wow! Su sacrificio y resurrección. También se adentra en temas complejos como la caída del hombre Ajá. y la necesidad de un redentor. ¡Wow! Hay mucho que desempacar aquí. Empecemos con algo que siempre me ha intrigado, la preexistencia de Cristo. El texto afirma que Jesús existía antes de su nacimiento terrenal, participando en los concilios celestiales. Incluso menciona la rebelión de Lucifer y cómo Jesús fue elegido como Salvador. Lo que me parece fascinante es cómo el texto utiliza el libro de Apocalipsis para describir esta batalla celestial entre Miguel y el dragón, Ajá. que representa a Satanás. Ya. Es una imagen poderosa, ¿no creen? Nos habla de una lucha eterna entre el bien y el mal, una lucha en la que Jesús, incluso antes de su nacimiento terrenal, ya estaba involucrado. O sea, entonces Jesús ya estaba luchando contra el mal antes de venir a la tierra. Eso cambia por completo la perspectiva. Ajá. Y no solo Apocalipsis, ¿verdad? El texto también cita el libro de Mormón, ¿cierto? Exacto. Se menciona la visión de Hermano de Jared, donde Jesús se presenta a sí mismo como el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a su pueblo. Increíble. Pero, si Jesús ya existía antes de nacer en Belén, ¿qué implicaciones tiene esto para su rol como redentor? Esa es la clave. Ah, Si Jesús no hubiera existido antes, ¿cómo podría haber sido elegido para llevar a cabo la expiación? claro. Esta idea nos obliga a repensar la narrativa tradicional, a profundizar en el misterio de quién es Jesús realmente. Es un cambio de paradigma total. Wow. Y hablando de cambiar paradigmas, el texto también afirma que Jesucristo es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. No es una afirmación audaz. Lo es, sin duda. Pero el texto la argumenta de forma convincente. Analiza pasajes del Antiguo Testamento, como la narración de la creación en Génesis, donde se utiliza el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quiénes son esos nosotros? Interesante. También se citan declaraciones del propio Jesús en el Nuevo Testamento que apoyan esta idea. Claro, como cuando Jesús dice antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase siempre me ha intrigado. En este contexto cobra un significado completamente nuevo. Totalmente. Para entenderlo mejor, el texto nos explica el significado del nombre Jehová, el que existe por sí mismo o el eterno. Si Jesús es Jehová, entonces Él también comparte esta naturaleza eterna, esta existencia que va más allá del tiempo y el espacio. Es un concepto realmente profundo. Y para hacerlo aún más complejo, el texto introduce la Trinidad, la unión del Padre Eterno, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender este concepto que a veces parece tan abstracto? La Trinidad es uno de los grandes misterios del cristianismo. Sí. Pero el texto nos ayuda a comprenderla como una unión de tres personas divinas que comparten una misma esencia y propósito. Piensen en un equipo perfectamente sincronizado. Aunque cada miembro tiene su rol, trabajan en armonía para lograr un objetivo común. De la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aun siendo entidades distintas, actúan en perfecta unidad para llevar a cabo el plan de salvación. Es una analogía que ayuda a visualizar este concepto tan complejo. Entonces, si Jesús es Jehová, estamos hablando del mismo Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cambia esto nuestra forma de entender las Escrituras? Esa es una pregunta que vale la pena explorar. Si Jesús, como Jehová, interactuó con los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿qué nos dice esto sobre su carácter y su relación con la humanidad? Es una perspectiva fascinante que nos invita a redescubrir la historia bíblica. Definitivamente. Y si pensamos en la caída del hombre, ¿cómo encaja Jesús como Jehová en esa narrativa? Aquí es donde se pone realmente interesante. El texto argumenta que la precomisión divina no determinó la caída, sino que el hombre tiene libre albedrío. Dios sabía que Adán y Eva pecarían, pero no los obligó a hacerlo. Claro.
Al pecar, el hombre se separó de Dios, creando una brecha que solo un redentor podía cerrar. Es como si la caída hubiera generado un abismo entre la humanidad y la divinidad. Sí, Un abismo que no podíamos cruzar por nuestra cuenta. Exacto. Y ahí entra Jesús, ¿verdad? exactamente. Jesús, como redentor, se convierte en el puente que nos permite volver a la presencia de Dios. El texto utiliza una analogía muy poderosa. Compara la necesidad de un redentor con la incapacidad de la materia inanimada para ascender a un nivel superior de vida sin la intervención de una fuerza externa. De la misma manera, la humanidad necesita la intervención divina para superar su estado caído. Es una imagen que nos ayuda a comprender la magnitud del sacrificio de Jesús. Sin duda. Y hablando de sacrificio, la expiación de Cristo se presenta como un acto de amor supremo, un sacrificio voluntario e inspirado por el deseo de reconciliarnos con Dios. El texto también menciona el doble efecto de la expiación, la redención universal de la muerte y la salvación individual del pecado. ¿Puedes explicar esto un poco más? Claro. Por un lado, la expiación de Cristo garantiza que todos resucitaremos, que la muerte no es el final. Este es un regalo universal, Ya. disponible para todos, sin importar sus acciones. Pero, por otro lado, la salvación del pecado. La posibilidad de vivir eternamente con Dios depende de nuestra obediencia a sus leyes y mandamientos. Es decir, la resurrección es un hecho, pero la vida eterna es una elección. Precisamente. Y esa elección se basa en nuestra fe en Cristo y nuestro arrepentimiento de nuestros pecados. Solo a través de Él podemos alcanzar la verdadera salvación y la exaltación en los mundos eternos. Es una responsabilidad, pero también un privilegio, ¿no creen? Saber que tenemos la capacidad de elegir nuestro destino eterno. Pero antes de adentrarnos en ese tema, hablamos de las profecías que anunciaban la venida de Cristo. Claro, profetas como Isaías, Jacob, Moisés y David hablaron de la llegada del Mesías siglos antes de que naciera Jesús. Sí. Y no solo ellos, el libro de Mormón también contiene profecías sobre Cristo, incluyendo detalles específicos sobre su nacimiento y ministerio. El texto menciona el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento como un prototipo de la muerte expiatoria de Jesús. Es como si cada sacrificio apuntara hacia el sacrificio final, el sacrificio supremo. Exacto. Y esto nos ayuda a comprender la importancia de la expiación en un contexto histórico y religioso más amplio. La muerte de Cristo no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan divino que se venía desarrollando desde el principio de los tiempos. Es realmente asombroso cómo todas estas piezas encajan, ¿verdad? Y hablando de piezas que encajan, volvamos a esta idea de Jesús como Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Es un concepto que realmente nos invita a reflexionar. Totalmente me intriga cómo esta perspectiva puede cambiar nuestra comprensión de pasajes bíblicos que hemos leído tantas veces. Podemos profundizar un poco más en eso. Por supuesto, el texto nos presenta una serie de argumentos basados en las escrituras que sostienen esta afirmación. Y si bien puede parecer una idea radical para algunos, si la analizamos con una mente abierta, podemos descubrir nuevas dimensiones en nuestra comprensión de Jesús. Me parece una excelente idea. A veces las ideas más desafiantes son las que nos llevan a un mayor entendimiento. Exactamente, para empezar, recordemos que el nombre de Jehová significa el que existe por sí mismo o el eterno. Y como hemos visto, Jesús en su preexistencia ya participaba en los concilios celestiales, demostrando una naturaleza divina que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, si seguimos esa lógica, podríamos decir que Jesús, como Jehová, fue quien interactuó con los patriarcas del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la misma figura que habló con Abraham, Moisés, e incluso los profetas. Precisamente el texto cita varios ejemplos como la aparición de Jehová a Abraham, la promesa de la tierra prometida a Moisés e incluso las conversaciones con profetas como Isaías y Jeremías. Todos estos eventos tradicionalmente atribuidos a Dios podrían reinterpretarse a la luz de esta nueva perspectiva. Es fascinante cómo esta idea puede cambiar nuestra comprensión de historias que hemos escuchado desde niños. Es como verlas con nuevos ojos. Exactamente. Y no solo del Antiguo Testamento, el texto también menciona cómo el propio Jesús durante su ministerio terrenal se identificó con Jehová. Recordemos la frase, antes que Abraham fuese yo soy. Esta declaración que causó tanto revuelo entre los judíos de la época cobra un nuevo significado si consideramos a Jesús como Jehová. Claro, porque estaría afirmando su existencia eterna, su presencia, desde antes de la fundación del mundo. Es como si estuviera diciendo, yo siempre he estado aquí. Exactamente, y esto nos lleva a un punto crucial. Si Jesús es Jehová, entonces la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se vuelve más borrosa. Ya no se trata de dos dioses separados, sino de dos manifestaciones del mismo Dios. Un Dios que ha estado presente a lo largo de la historia, guiando y salvando a su pueblo. Es una idea que realmente nos invita a repensar la relación entre más partes de la Biblia, ¿no crees? Hacerlas como un continuo en lugar de dos entidades separadas. Sin duda. Y si bien este deep dive no pretende dar respuestas definitivas, sí nos invita a reflexionar sobre la figura de Jesús desde una perspectiva más amplia
una perspectiva que nos permite apreciar su grandeza y su impacto en la historia de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Este viaje a través del texto nos ha llevado a explorar ideas profundas y desafiantes, pero también nos ha brindado una visión más completa de quién es Jesús. Exactamente. Y a medida que avanzamos en nuestra comprensión de Jesús, descubrimos nuevas dimensiones en nuestra propia fe y espiritualidad. Hablando de fe, ¿qué podemos decir sobre el impacto de la expiación en nuestra vida diaria? El texto menciona que es un regalo universal, pero ¿cómo se traduce eso en una experiencia personal? Esa es una excelente pregunta. La expiación de Cristo, al ser un acto de amor infinito, nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Dios, de superar nuestras imperfecciones y alcanzar la vida eterna. Pero ¿cómo podemos acceder a ese regalo? ¿Cómo podemos hacer que la expiación sea algo real en nuestras vidas? El texto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, el arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos de Dios. Estos son los pilares que nos permiten conectar con el poder de la expiación y experimentar su transformación en nuestras vidas. Es decir, no se trata solo de un concepto teológico abstracto, sino de una fuerza viva que puede cambiar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo. Exactamente, la expiación nos da esperanza, nos da fortaleza y nos da la posibilidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y hablando de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, ¿qué podemos decir sobre el llamado a seguir el ejemplo de Jesús? El texto no solo se centra en su divinidad, sino también en su humanidad. Es cierto, y ese es un aspecto fundamental de la figura de Jesús, al haber experimentado las mismas pruebas y tentaciones que nosotros nos ofrece un modelo a seguir un camino a la perfección. Es decir, Jesús no solo nos redime de nuestros pecados, sino que también nos enseña cómo vivir una vida plena y significativa. Exactamente, su ejemplo nos invita a cultivar virtudes como la compasión, el perdón, la humildad y el amor incondicional. Y estas virtudes, ¿cómo se manifiestan en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús en un mundo tan complejo y desafiante? El texto nos recuerda que el camino de discipulado no es fácil, pero es el camino a la verdadera felicidad. Se trata de un proceso continuo de aprendizaje, de servicio a los demás y de búsqueda constante de la voluntad de Dios. Es un camino que requiere esfuerzo y dedicación, pero que nos lleva a una conexión más profunda con lo divino y con nuestro prójimo. Sin duda, y a medida que nos esforzamos por seguir el ejemplo de Jesús, descubrimos que su amor y su gracia nos sostienen en cada paso del camino. Es una idea hermosa y reconfortante. Al final todo se reduce al amor, ¿no? El amor de Dios por nosotros, nuestro amor por Él y el amor que compartimos con nuestros semejantes. Exactamente, y en ese amor encontramos la verdadera esencia del mensaje de Jesús, un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio y que nos invita a vivir una vida llena de propósito y significado. Es un mensaje que resuena en lo más profundo de nuestro ser, que nos llama a la transformación y a la esperanza. Y a medida que nos adentramos en la comprensión de ese mensaje, descubrimos la belleza y la profundidad del misterio de Jesucristo. Es un viaje fascinante, ¿verdad? Y si pensamos en todo lo que hemos explorado en este deep dive, desde la preexistencia de Cristo hasta su rol como Jehová y la profundidad de su sacrificio, ¿qué te ha impactado más? Para mí lo más revelador ha sido descubrir esa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de la figura de Jehová, pensar que Jesús como Jehová ya estaba interactuando con la humanidad mucho antes de su nacimiento terrenal, me llena de asombro y me hace ver las Escrituras con nuevos ojos. Es realmente asombroso, ¿no? Descubrimos que el plan de salvación no es algo improvisado, sino una obra maestra cuidadosamente elaborada desde el principio de los tiempos. Y esa idea de que el mismo Dios que habló a Moisés desde la zarza ardiente es el mismo que caminó sobre las aguas y sanó a los enfermos. Es un concepto que realmente te hace reflexionar. Sin duda, y al comprender a Jesús como Jehová, no solo reinterpretamos el pasado, sino que también encontramos una nueva perspectiva para el presente. Si Jesús como Dios eterno ha estado presente desde el inicio, ¿no significa eso que también está presente en nuestras vidas hoy? Es una pregunta poderosa, nos invita a pensar en cómo experimentamos la presencia de Jesús en nuestra vida cotidiana, en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad. Exactamente, quizás la clave está en abrir nuestros corazones y mentes a la posibilidad de que Jesús como Jehová sigue guiando y acompañando a la humanidad en su camino. Es un mensaje de esperanza y consuelo. Si hablamos de esperanza, no podemos olvidar el tema de la resurrección. El texto nos dice que la muerte no es el final, que gracias a la expiación de Cristo todos resucitaremos. Así es, la resurrección es una promesa de vida eterna, una victoria sobre la muerte que nos llena de esperanza y nos permite afrontar la vida con una perspectiva diferente. Pero, ¿qué significa realmente resucitar? ¿Cómo podemos comprender este concepto que va más allá de nuestra experiencia humana? El texto utiliza la analogía de la semilla que muere para dar vida a una nueva planta. De la misma manera, nuestro cuerpo físico muere, pero nuestro espíritu,
Nuestra esencia se transforma y se eleva a un nuevo nivel de existencia. Es una imagen hermosa y llena de simbolismo. Y si pensamos en esa nueva vida, en esa existencia eterna, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo será la vida después de la muerte? Esa es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. El texto nos ofrece algunas pistas, pero al final el misterio de la vida eterna permanece. Lo que sí podemos afirmar es que la vida después de la muerte será una continuación de nuestro progreso espiritual, una oportunidad para seguir aprendiendo, creciendo y acercándonos a Dios. Es una idea que nos invita a vivir con propósito, aprovechar cada momento para cultivar nuestra espiritualidad y prepararnos para esa nueva etapa de la existencia. Exactamente. Y al final el mensaje central de este Deep Dive, la esencia del misterio de Jesucristo, se resume en una palabra. Amor, el amor de Dios por nosotros, nuestro amor por Él y el amor que compartimos con nuestros semejantes. Es un mensaje que nos transforma, que nos da esperanza y que nos invita a construir un mundo mejor. Un mundo donde la compasión, la justicia y la paz sean los pilares que guíen nuestras acciones. Ha sido un viaje increíble a través de este texto. Hemos explorado ideas profundas, desafiantes y que nos invitan a seguir reflexionando sobre el misterio de Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que este Deep Dive les haya abierto nuevas perspectivas y les haya inspirado a seguir buscando la verdad. Hasta la próxima y que la luz de la verdad siga iluminando nuestro camino.